El presente video está destinado a la adaptación celular y los cambios involucrados, un tema esencial para empezar a involucrarse en la fisiopatología. Es decir, primero hay que conocer los cambios a nivel celular y tisular para hablar de anormalidades en órganos y aparatos o sistemas. Tal como vimos en fisiología, la célula normal requiere de un equilibrio constante entre las demandas fisiológicas, la capacidad metabólica y las restricciones de la estructura celular. En este equilibrio dinámico se implica el concepto de homeostasis, es decir, el equilibrio de manera interactiva por la dialéctica constante entre la cinética interna y las variaciones del medio exterior. Cuando las células se exponen a un estrés ligero, las células pueden alterar su estado funcional para mantener el equilibrio, pero un mayor estrés fisiológico o ya un estímulo patológico como una lesión dan lugar a la adaptación o una lesión reversible o bien una lesión irreversible y muerte celular. Entrando ya al concepto de adaptación celular, se define como una alteración que permite a la célula mantenerse estable a pesar de circunstancias adversas. Se produce cuando los factores estresantes, ya sea fisiológicos o patológicos, inducen un nuevo estado que cambia las células, preservando su viabilidad ante la oposición de los estímulos exógenos. Estos estímulos exógenos o factores estresantes generan cambios en la célula. Estos cambios incluyen una disminución de la masa llamada atrofia, un aumento de la masa llamado hipertrofia, un aumento en número llamado hiperplasia, un aumento en número atípico llamado displasia y cuando se reemplazan por otro tipo de células menos maduras llamadas metaplasia. Comencemos con atrofia. Se define como una disminución en la masa celular en donde disminuye la cantidad de retículo endoplásmico, mitocondrias y microfilamentos, de tal manera como observamos en una célula de un tamaño normal, su tamaño disminuye. Así el tejido que se veía de un tamaño mayor, su tamaño disminuye. A esto se le denomina atrofia. Y aquí en la imagen podemos observar en la imagen A un músculo normal, mientras que en la imagen B una atrofia del músculo esquelético con denervación, es decir, por una lesión de los axones. Las causas pueden ser tanto fisiológicas como patológicas. Por ejemplo, puede presentarse una atrofia fisiológica en el desarrollo temprano. El ejemplo característico es el timo que involuciona y se atrofia. La atrofia patológica se presenta como resultado, por ejemplo, de la disminución de la carga de trabajo, el músculo pierde uso o deja de estar en uso y este se atrofia, la presión directa, la irrigación sanguínea, la baja de nutrición, la falta de estimulación hormonal y la falta de estimulación neural, como en el ejemplo de la imagen, son causas de atrofia patológica. También la edad provoca atrofia en las células cerebrales y en otros órganos dependientes del estímulo hormonal. Aquí vemos un ejemplo de un cerebro sano y un cerebro con atrofia. Continuando con hipertrofia, que se define como aumento en el tamaño de la célula, en donde aumenta la cantidad de proteína en la membrana plasmática, aumenta el retículo endoplásmico, los microfilamentos y las mitocondrias, de tal manera que una célula que se veía de este tamaño ahora se ve de mayor tamaño. Las causas pueden ser tanto fisiológicas como patológicas, por un incremento del trabajo, por estimulación hormonal. Aquí en la imagen observamos en la A un músculo esquelético normal, mientras que en la B músculo esquelético hipertrofiado por ejercicio. Entonces, atrofia es una disminución e hipertrofia es un aumento. Muy bien, pues ya hablamos de tamaño y demás, ahora vamos a hablar de número. Y para eso vamos a hablar de hiperplasia, que se define como aumento en el número de células causadas por un ritmo aumentado de división celular. Las causas de igual manera, tanto fisiológicas como patológicas. Vamos a hablar primero de una hiperplasia compensatoria, que esto permite a ciertos órganos regenerarse. Después tenemos por ejemplo, una hiperplasia hormonal, que esta es estimulada vaya por hormonas para reemplazar el tejido perdido o para mantener tejido nuevo en crecimiento, tal como en el embarazo. Y bien, una hiperplasia patológica es aquella proliferación anormal de células normales en respuesta a estimulación excesiva de factores de crecimiento en las células blancas. Y aquí en la imagen tenemos un ejemplo muy común. En la imagen A vemos un endometrio inactivo y en la imagen B un endometrio proliferativo secundario a la respuesta de estrógenos. Continuamos con displasia, también llamada hiperplasia típica, es decir, aquellas que aumentaron en número tienen un tamaño normal, una forma normal y una organización de células diferente. Las causas igual pueden ser tanto fisiológicas como patológicas y un ejemplo común en nuestro medio es la displasia cervicouterina.
de tal manera que un aumento de células se le va a determinar hiperplasia, pero un aumento de células atípicas, es decir, una hiperplasia típica, se le va a determinar como displasia. Finalmente tenemos metaplasia, que se define como el reemplazo de un tipo de célula madura por otro tipo de célula menos madura. Tenemos otro ejemplo común, el esófago de Barrett, todas aquellas personas con reflujo o fumadoras, en donde se reemplaza el epitelio escamoso por un epitelio columnar. Esto se le llama una metaplasia, que recibe el esófago de Barrett o síndrome de Barrett, que es la porción distal del esófago. Resumiendo nuestro tema en este mapa conceptual, en donde adaptación celular se encuentra al centro y se define como una alteración que permite a la célula mantenerse estable a pesar de circunstancias adversas, y que estos cambios reciben diferentes nombres. Primero, la disminución en tamaño, que se le denomina atrofia, el aumento de tamaño, que se le denomina hipertrofia, el aumento en número, que es hiperplasia, y si es un aumento en número atípico, se le denomina displasia, y finalmente, cuando se transforman, cuando se reemplazan por otro tipo de célula menos madura, la metaplasia. Tema base para la comprensión de la fisiopatología por aparatos y o sistemas. Y bien, comenzando con la introducción, mencionaba en el video pasado que cuando las células se exponen a un estrés ligero, las células pueden alterar su estado funcional para mantener el equilibrio. Hasta aquí todo bien para el organismo. Pero cuando hay un mayor estrés o estímulos patológicos, se da lugar a la adaptación, lesión reversible o bien lesión irreversible y muerte celular. Conceptos que desarrollaremos durante la presentación. La mayoría de las enfermedades se inician con daño celular. El daño celular bien puede ser agudo o crónico, puede ser reversible o irreversible, y bien puede llegar a necrosis, apoptosis, a una acumulación o calcificación patológica. Entonces, antes de empezar con las causas y mecanismos, hay que dejar claros los siguientes conceptos. Empezaremos con lesión reversible. Esto es que denota cambios celulares patológicos que pueden ser restablecidos a la normalidad si se retira el estímulo o si la causa de la lesión es leve. Bien, la lesión reversible se caracteriza por tumefacción de la célula y de sus organelos, formación de vesículas en la membrana plasmática, desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático y agrupación en grumos de la cromatina nuclear. Hasta este punto, la célula puede volver a su normalidad. Por lo que surge una pregunta interesante. ¿Cuándo es que una lesión reversible pasa a ser una lesión irreversible? La transición de la lesión reversible a la irreversible es difícil de identificar, aunque hay dos fenómenos que caracterizan la irreversibilidad. La primera es la incapacidad para revertir la defunción mitocondrial, que implica la defunción de ATP, y la segunda es el desarrollo de intensos trastornos en la función de la membrana. La fuga de enzimas intracelulares o de proteínas a través de la membrana plasmática, que en condiciones normales no es permeable, es sumamente útil para utilizarlos como marcadores clínicos de muerte celular, ya que se pueden cuantificar a través del torrente sanguíneo con análisis de laboratorio. Por ejemplo, las células del músculo cardíaco contienen isoformas específicas de la enzima creatininsinasa y de la proteína troponina. Los hepatocitos, transaminasas, el epitelio de vías biliares, isoformas termorresistentes de fosfatasa alcalina. Entonces, por ejemplo, si encontramos en los laboratorios las transaminasas elevadas, ¿a qué órgano nos orienta la lesión? Pues el hígado. Ese es uno de los ejemplos para cual nos pueden servir estas enzimas. Continuando con la lesión irreversible, esta se produce cuando los factores estresantes exceden la capacidad de la célula para adaptarse, más allá del punto sin retorno, y denota cambios patológicos permanentes que causan muerte celular. Se caracteriza por 1. Aumento de la tumefacción celular, 2. Hinchazón y rotura de los lisosomas, 3. Presencia de grandes densidades amorfas en las mitocondrias tumefactas, 4. Desestructuración de las membranas celulares, y 5. Cambios nucleares. Y bien, existen dos patrones de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. La necrosis es el tipo más habitual de muerte celular, se caracteriza por edema celular, desnaturalización y coagulación de proteínas, fracaso de los organelos celulares y rotura celular, y bien afecta un gran número de células de tejido afectado.
La apoptosis, también llamada muerte programada, de la cual más adelante hablaremos, se caracteriza, a diferencia de la necrosis, por ser una desestructuración mínima del tejido circundante. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas de lesión celular? Vamos a mencionarlas. Primero que nada, la deprivación de oxígeno, usualmente por hipoxia, por ejemplo en una isquemia. Radicales libres que inician reacciones en cadena que pueden causar de manera general lo siguiente: peroxidación lipídica o destrucción de ácidos grasos, alteración de las proteínas o alteraciones del ADN. La lesión inicial en daño por químicos es destrucción de la membrana plasmática. Ejemplos de agentes químicos son el tetracloruro, plomo, monóxido de carbono y el alcohol etílico. Las lesiones por microorganismos dependen de su habilidad de sobrevivir y proliferar en el cuerpo humano. Depende también de su habilidad para invadir y destruir células, producir toxinas y producir reacciones de hipersensibilidad nociva. En cuanto a los agentes físicos, aparte del trauma, incluye temperatura extrema, cambios en la presión atmosférica, radiación ionizante, iluminación y estrés mecánicos como el movimiento muy repetitivo y el ruido. Bien, la activación de inflamación e inmunidad que ocurre después del daño celular o infección involucra sustancias químicas y proteínas capaces de dañar el tejido con células normales. Los desórdenes genéticos dañan las células alterando el núcleo y la estructura de la membrana plasmática, forma sus receptores y los mecanismos de transporte. La deprivación de nutrientes esenciales, como carbohidratos, lípidos y proteínas, pueden causar lesión celular alternando la estructura y función, particularmente los mecanismos de transporte, cromosomas, el núcleo y el ADN. Muy bien, continuando con los mecanismos de lesión celular, tenemos 4 factores importantes para el daño celular. 1. Depresión de ATP. Esto conlleva la pérdida de funciones celulares dependientes de energía. Por ejemplo, fallaría el transporte a través de la membrana y la síntesis de proteínas. 2. Oxígeno o radicales libres derivados del oxígeno, es decir, formas de oxígeno reactivo que inician reacciones en cadena que mencionaba anteriormente. 3. La pérdida de calcio intracelular o de su estabilidad. Por ejemplo, en la isquemia y con algunas toxinas se puede originar una entrada de calcio a través de la membrana plasmática y liberar calcio de las mitocondrias y del retículo endoplásmico. Bueno, ¿y cuál es el problema del aumento del calcio citosólico? Este aumento activa, por ejemplo, las fosfolipasas que degradan los fosfolípidos de la membrana. También activan proteasas que degradan las proteínas de la membrana y el citoesqueleto, ATPasas que aceleran el agotamiento de ATP y endonucleasas que causan fragmentación de la cromatina. Y 4. Defectos en la permeabilidad de la membrana. Como lo hemos venido viendo desde fisiología, un aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática afecta a la osmolalidad intracelular. Bien, ya hablamos de causas, de mecanismos, ahora hay que hablar de manifestaciones de daño celular. Para esto hay 7 puntos que son importantes a considerar. El primero es que la manifestación de daño celular incluye acumulación de agua, lípidos, carbohidratos, entre otros elementos. Estas acumulaciones se dan en las células por amontonamiento en los organelos, causando metabolitos excesivos y a veces tóxicos que se producen durante su catabolismo. Los metabolitos son secretados dentro del citoplasma y excretados a la matriz extracelular. El edema celular es causado por falla en los mecanismos de transporte y es algo que iremos mencionando bastante en la asignatura de fisiopatología. Continuando con el cúmulo de sustancias orgánicas como lípidos, proteínas, carbohidratos, glicógeno y pigmento, esto es causado por desórdenes en los cuales la cantidad de estas sustancias sobrepasa la capacidad de la célula de digerirlas, o bien de usarlas, o cuando la síntesis de esas sustancias excede la capacidad de la célula para bien usarlas o secretarlas. La calcificación distrófica, este cúmulo de sales de calcio, es siempre un signo de cambio patológico porque ocurre solo en células dañadas muertas. El calcio liberado en el citosol puede causar activación de proteoquinasa, activación de fosfolipasa y daño de la membrana y daño del citoesqueleto. Las calcificaciones metastásicas pueden, sin embargo, presentarse en células no dañadas, pero en individuos con hipercalcemia. Cuidado con eso. Los disturbios del metabolismo del ácido úrico pueden ocasionar hiperuricemia y precipitación de cristales de urato de sodio en los tejidos, ocasionando la famosa enfermedad gota.
Las manifestaciones sistémicas de daño celular incluye fiebre, leucocitosis, taquicardia, dolor y aumento de enzimas en plasma, datos que tenemos que estar siempre pendientes. Y bien, de tal manera que una lesión reversible pasa a ser irreversible y se condiciona a la muerte celular. Esta se manifiesta por disolución, es decir, por apoptosis o necrosis. La necrosis anteriormente mencionaba algunas generalidades. Es importante recalcar que es la suma de los cambios después de la muerte celular local e incluye el proceso de autólisis. Y que las 4 causas principales de necrosis, seguramente ya las conoces: coagulación, licuefacción, cambio gaseoso y cambio graso. Por otra parte, la apoptosis es el proceso selectivo de autodestrucción celular que ocurre en cambios normales y patológicos. La apoptosis, sin afán de detallar mucho, puede ser tanto fisiológica como patológica, y se considera que pasa por 4 fases. La fase de inducción, que se activan los sistemas moleculares de la apoptosis, y puede que esta activación sea fallida por la presencia de proteínas antiapoptóticas. Después la fase efectora. En esta fase la célula se condena a muerte irremisiblemente, y esta aumenta la permeabilidad mitocondrial. Tenemos la fase de degradación, donde se activan las enzimas, principalmente las caspasas, y la fase fagocítica. En esta fase los fragmentos celulares producto de la apoptosis son ingeridos por los macrófagos sin alterar las células vecinas. Y bien, para finalizar, muy importante lo siguiente. La secuencia de eventos que generalmente llevan a la muerte celular son: primero, una disminución de la producción de ATP, falla en los mecanismos de transporte activo como la bomba de sodio potasio, todos aquellos procesos que ocupen ATP. Se genera edema celular, hay desprendimiento de ribosomas del retículo endoplásmico. Esto implica cese de síntesis de proteínas. Hay edema de mitocondria como resultado del cúmulo de calcio. Hay vacuolización, fuga de enzimas digestivas de los lisosomas. Finalmente, autodigestión de las estructuras intracelulares, lisis de la membrana plasmática y finalmente la muerte. Concluimos con el mapa conceptual, en donde el daño celular puede ser agudo o crónico, reversible o irreversible. Este se manifiesta como necrosis, apoptosis, acumulación o calcificación. Se produce por hipoxia, por aumento de radicales libres, por cáusticos, por infecciones, por traumatismos, por respuesta inflamatoria, inmunitaria o ambas, y por carencias o defectos genéticos.